Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Miércoles de cine, el mejor día de la semana, arranca otra vez. La alegría que tenemos, la alegría que sentimos cuando llegan los miércoles. Hola, porque los miércoles de CNA son los días que tenemos ahí cosas, un universo por descubrir, un universo por conocer, un universo por explorar. Así que los miércoles de CNA son los días que de verdad, Tere, que nos motivan a seguir, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de un tema que es tremendo, que es espectacular, pero que de verdad se habla mucho menos de lo que se debería respecto a esto, que es la influencia de la neurotransmisión, la influencia del vago, de las aferencias, mejor dicho, la influencia de las aferencias vagales, es decir, del vago que lleva esta información al tronco encefálico en los estados de salud, en los estados de enfermedad. Ya tengo que cambiar esta silla porque hace mucho ruido Ruby. Ruby ahora está una máquina que está buscando, Ruby está buscando pisos, casas, cualquier cosa que se esté alquilando, Ruby lo está mirando. Y está perfecto que lo haga porque es una máquina. El tema es que me arrastra junto para que veamos juntos el nuevo piso, la nueva casa. Esto me cansa un montón. Por lo increíble que parezca, déjame estudiando un día y esto no me cansa nada. Pero estar mirando pisos todo el día, casas todo el día, esto me cansa un montón. Pero al final creo que hemos llegado al menos a tener dos opciones más o menos viables para poder elegir. Vamos a ver si saldrá todo bien o no, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, vamos al tema. Vamos al tema. Bueno, el paper del cual vamos a hablar hoy es las aferencias cardíacas vagales, la neurotransmisión de estas aferencias en los estados de salud y en los estados de enfermedad, ¿vale? Hoy vamos a estar debatiendo un poco este tema. Y para ¿dónde estás, calaverita? Ven aquí, a lo mejor hoy te utilizaré otra vez. Hace mucho tiempo utilizaba la calaverita todos los días, ahora ya un poco menos. Bien, pues entonces vamos a empezar hablando de cositas importantes, ¿ok? Porque el tema aquí es salud, el tema aquí es el desarrollo de condiciones de enfermedad, el tema aquí es identificar posibles herramientas, posibles recursos que nos puedan aportar elementos clínicos, signos clínicos, hallazgos clínicos que nos puedan indicar que la cosa no va por una buena dirección y ofrecernos, más que todo ofrecernos posibilidades de reconocer estos patrones disfuncionales y a reconocerlos, tratarlos, incluso prevenir que posibles problemas vengan a desarrollarse, ¿vale? Entonces, para empezar hablando de todo esto, luego les hablaré un poquito también del tema de todos los eventos que vamos teniendo, porque como no voy teniendo mucha dificultad para acercarme al WhatsApp, voy teniendo mucha dificultad para acercarme al ordenador por este tema de mudanza, de estar buscando nuevas viviendas, un nuevo piso, o algo que sea otra cosa. Este tema nos está consumiendo mucho tiempo, así que después, pronto, unos 15 minutitos más, les
les paso todas las informaciones de los cursos, del congreso, que sea necesario, que nos van llegando mensajes todos los días, pero mi capacidad de contestación va aún más baja, ¿vale? Entonces, pronto os avisaré. Pero ahora empezamos hablando un poco del paper que os comenté, que es este paper de las aferencias vagales, de la neurotransmisión y por qué esto influye en los estados de salud y más que esto influye en los estados de enfermedad, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a considerar es que el vago, como ya lo sabemos, es un nervio que tiene una doble función. ¿Vale? En esta doble función está, poniendo todo esto en plan sencillo, está llevar la información a algún núcleo y luego traer otra vez la información de respuesta. Entonces, al dividir este tema en información que sube, información que baja, estamos dividiendo de verdad lo que llamamos nosotros en los cursos de preguntas y respuestas. Es decir, el sistema autónomo, como lo conocemos, el sistema autónomo como escuchamos todos los días, es sobre todo un sistema de respuesta, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Yo me veo estresado, Luis, pues esta es una respuesta. El estrés es una respuesta. Yo me enfermo con facilidad, pues esta es una respuesta. Es una mala respuesta, pero es una respuesta. Llevo todo el día con fatiga. Se me han quitado las ganas. No puedo dormir. Sufro de dolor crónico. Todo esto son respuestas. Tengo una microbiota que está disfuncional. Tengo disbiosis gastrointestinal. Todo eso son respuestas disfuncionales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de respuestas disfuncionales, estamos hablando de una información que baja. Es decir, viene una información por una ruta eferente y esta información no me está generando un mejor estado de salud. Al revés, me está generando a lo mejor un mantenimiento de mi condición de enfermedad, ¿vale? Pero hay una otra ruta que no es una ruta de respuesta, que no es una ruta que lleva la información al cuerpo, es una ruta que lleva la información al centro, ¿vale? Esta ruta llamamos de ruta aferente. Y cuando hablamos del vago, lo que se viene estudiando mucho en los últimos años, y lo que estudiamos mucho en el curso del SMA integrativo y aún más en el SMA avanzado, que por cierto, en septiembre, así que apuntaros al congreso para poder meteros en el SMA avanzado, porque habrá una preventa ahí en el congreso. Esta ruta aferente se sospecha hace mucho tiempo que es determinante para la ruta de respuesta, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a imaginar es, pues lo es obvio, ¿no? Que la información que sube es fundamental para la información que baja. Pues, ¿sabes qué es? ¿Sabes lo que pasa? Fenómenos. Es que en ciencia, en la investigación científica, este tema de obvio es menos obvio. Algunas cosas son un poco contraintuitivas. Entonces algunas cosas hay que probarlas para saber si de verdad es esto lo que pasa. Porque imaginamos que es una información que sube, que se conecta con un otro cable que baja directamente y al hacer esto y hacer esto, es obvio que una cosa influye en la otra. Pero es que hay otras vías de comunicación que van a determinar este comportamiento de otra manera, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Cuando estamos hablando del vago, y aquí en este caso vamos a hablar del vago en plan más amplio, en un sentido de el vago transmite esta información al tronco encefálico. Cuando estamos hablando del vago tenemos que hablar de dos ganglios, ¿vale? Recuérdate que ganglios son concentración de cuerpos de neuronas que están localizados en el sistema nervioso
periférico. Estos son ganglios. Y luego, si esta concentración de cuerpos de neuronas está localizada en el sistema nervioso central, esto llamamos de núcleos, lleva el nombre de núcleos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de vago, hablamos de dos ganglios periféricos que nos llaman la atención. El primero es el ganglio nodoso, ¿vale? Entonces, esto es importante que tú tengas en cuenta, que tú... no es necesario que memorices los nombres, pero es necesario que tú entiendas el razonamiento por detrás de todo esto, ¿vale? Seas terapeuta, seas paciente, es importante que tú entiendas el razonamiento. Si eres terapeuta es fundamental, si eres paciente yo diría que es imprescindible, porque al final todo tu tratamiento viene a la raíz de este razonamiento. Entonces imagínate lo siguiente. El nervio vago, como ya sabemos, es un nervio que tiene 80% de sus fibras como fibras que llevan información, un 20% como fibras que van a traer la información del centro a la periferia. Muy bien. Esta ruta que lleva la información, esta ruta de subida que trae la información al centro, está compuesta, está organizada en dos caminos principales, ¿okay? Dos carriles principales. Entonces, el primero de ellos es el ganglio nodoso, ¿vale? Y el ganglio nodoso, o ganglio inferior, este ganglio nodoso tiene por característica, es un ganglio sensorial, tiene por característica recibir informaciones que vienen de las vísceras periféricas. Recibir informaciones del corazón, de los pulmones, del esófago, del estómago, del hígado, del bazo, de los intestinos, información visceral, ¿vale? Y es imprescindible, esta información es imprescindible para la formación o para la integración de informaciones periféricas, nuestras informaciones periféricas que vienen de las vísceras, es imprescindible para que el sistema central pueda percibir qué es lo que está pasando en tu cuerpo, ¿okay? Entonces, estas fibras vagales que van al ganglio nodoso, que llevan esta información visceral, son fundamentales para que tú puedas identificar lo que llamamos de interocepción, ¿no? Que vas a ver ahí por internet un poco el tema interocepción y vas a ver que esto tiene que ver con la interpretación de uno mismo respecto a lo que pasa dentro de su cuerpo, ¿vale? Entonces, estos receptores vagales son imprescindibles porque llevan la información de qué es lo que está pasando en el corazón, qué es lo que está pasando en los pulmones, qué es lo que está pasando en el estómago, esta sensación de mariposas en el estómago, esta sensación de opresión torácica, por ejemplo. Todas estas sensaciones son informaciones vagales. Entonces el vago ahí es imprescindible para que tú captes la información, lleves la información, integres la información, interpretes la información y respondas a esta información. Y toda esta información visceral va a este ganglio que se llama ganglio nodoso, ¿vale? Muy bien. Pero hay un otro ganglio vagal, que es un ganglio más superior. Este ganglio nodoso está dentro de una estructura que pasa aquí por debajo de tu cuello, en la base del cráneo, ¿vale? En la base del cráneo vamos a tener un agujero aquí que se llama foramen yugular, que aquí no se ve muy bien porque se ve pequeñito, pero lo vemos aquí, que es el foramen yugular. Y entonces dentro del foramen yugular, en algunos animales, en algunos bichos, este ganglio nodoso está fuera del foramen yugular. En los humanos el ganglio nodoso está dentro del foramen yugular. Entonces ahí, ultrapasando este agujero, el foramen yugular,
justo arriba, justo por encima, vamos a tener esta formación que se llama ganglio nodoso, que lleva toda la información de las vísceras al centro. Pero hay una otra parte vagal, una otra parte del nervio vago, que lleva toda esta información a otro ganglio, ¿vale? A otro ganglio, y este otro ganglio está localizado un poquito más arriba del ganglio nodoso. Y este otro ganglio, que está localizado un poquito más arriba que el ganglio nodoso, se llama ganglio yugular, ¿vale? Ganglio yugular. Entonces, ambos los nervios que llevan la información al ganglio nodoso y al ganglio yugular van a subir ahí por el foramen yugular. Ambos están dentro ya de la fosa posterior del cráneo, ¿vale? Ambos están dentro de la cabeza. Pero este otro ganglio, el ganglio yugular, no lleva la misma característica de informaciones. Este otro ganglio lleva informaciones de la oreja, por ejemplo, de las ramas vagales que son responsables por inervar la oreja. Por esto ves a muchos terapeutas haciendo electroestimulación en la oreja para activar estas fibras vagales que pasan por la oreja. Estas fibras vagales que van al ganglio yugular, que está un poquito más arriba del ganglio nodoso, llevan información de las meninges de la fosa posterior del cráneo, principalmente de la fosa posterior del cráneo, de las meninges subtentoriales, ¿no? de la información que está por debajo de la tienda del cerebelo. Es importante tener un poquito claro estos planes anatómicos, ¿no? Estas divisiones anatómicas, no porque las técnicas van a trabajar las estructuras y los tejidos de estas divisiones anatómicas en sí mismo, pero para tener un poco en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Porque estas fibras vagales que inervan a las ramas meníngeas subtentoriales, estas fibras vagales son fibras que son capaces de captar nocicepción, es decir, hay dolores ahí en la base del cráneo, en la fosa posterior del cráneo, que se sospecha que posiblemente puedan tener un origen vagal aferente. Acuérdate de esto, vagal aferente, es decir, una rama sensitiva, porque el nervio motor no puede sentir, obviamente no puede sentir dolor, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos que hay dos rutas ahí, una que me lleva información de la oreja o de algunas estructuras del oído interno también, y más que esto, de la fosa posterior del cráneo y de las meninges subtentoriales. Esto va al ganglio yugular, y la otra información va al ganglio nodoso, y es una información esencialmente visceral, ¿vale? Muy bien. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque toda esta información que llega a los ganglios vagales llegará a núcleos vagales, ¿vale? Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, los núcleos ya son concentraciones de cuerpos de neurona que están dentro del sistema nervioso central. Ok. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque estos núcleos, ahora sí, tienen la función de, uno, comunicarse entre ellos y comunicarse con otras estructuras dentro de nuestro sistema nervioso, como el hipotálamo, por ejemplo, con otras estructuras como el sistema límbico, por ejemplo, con otras estructuras como la corteza prefrontal, por ejemplo, con otras estructuras como las propias rutas autonómicas de respuesta, ¿vale? Entonces, resumen de esta primera parte, tenemos estructuras que están localizadas dentro de la fosa posterior del cráneo, y estas estructuras captan informaciones en zonas vagales, y al captar información sobre estas zonas vagales, lo que va a pasar es que esta información llega al sistema central. Ahora fíjate lo siguiente, que es muy curioso, ¿no? Porque hablamos de aferencias, ¿okay? Una aferencia es un estímulo que sube, muy bien. Pero ¿qué tipo de información que sube sería interesante conocer? Por ejemplo,
¿Crees que sería interesante para el vago? ¿Crees que el vago, por ejemplo, el vago aferente, el vago que sube, crees que este vago capta, por ejemplo, sustancia P? ¿Crees que este vago es sensible a sustancia P, por ejemplo? O al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP. ¿Crees que este vago es sensible a estas sustancias? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Son neuropéptidos, ¿no? ¿Crees que el vago es sensible a estas sustancias? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces el vago es sensible a la sustancia P. El vago es sensible a la CGRP. Bien, son neuropéptidos, ¿verdad, Greg? Entonces, ¿pero por qué esto puede ser importante para mí, Luis? Por lo siguiente. Porque estos péptidos de que estamos hablando, al unirse a sus respectivos receptores, en este caso receptores vagales, estos péptidos que estamos comentando son péptidos que promueven la inflamación neurogénica. Promueven la inflamación neurogénica. Entonces, fíjate lo importante que es esto. Estos péptidos, la sustancia P, CGRP, por ejemplo, al unirse a los receptores vagales, van a promover inflamación neurogénica. Y al producir inflamación neurogénica, lo que va a producir en un primer momento es un aumento de la vasodilatación, la activación de proteínas de fase aguda, la activación de células inmunitarias y la activación de células inflamatorias a través de una señalización paracrina. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si el vago capta estas informaciones que están circulando por la periferia, esto significa que al vincularse a estos neuropéptidos, los aferentes vagales están informando que hay una neuroinflamación. ¿Ya has escuchado hablar de esto? Neuroinflamación. ¿Has escuchado hablar algo así? ¿Sí o no? Neuroinflamación. Está muy de moda. Está muy de moda. ¿No? La neuroinflamación. Está muy de moda. ¿Has escuchado hablar algo así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime algo. Greg, ¿estás por ahí? Los veo muy callados. Y yo hoy voy con un tono muy profesoral y tal. Pues, claro, voy más cansado. Gracias, al estar un poco más cansado, porque Ruby me obligó a buscar pisos, viviendas, apartamentos todo el día. Yo me pongo ahora con la teoría y se me olvida que la gente eventualmente no sigue las cosas. Entonces, hablando de los neuropéptidos, de la sustancia P y todo esto, lo que pasa es que esto empieza a generar neuroinflamación. Bueno, y esta neuroinflamación al final lo que va a generar esta neuroinflamación es un aumento de la respuesta del sistema inmune, un aumento de la respuesta de las células inmunitarias. Bueno, y ahí yo te pregunto, bueno, ¿y este aumento de la actividad del sistema inmune puede tener algo que ver con condiciones neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer? Puede tener algo que ver con infartos agudos del miocardio, puede tener algo que ver con accidentes cerebrovasculares, con diabetes, con fatiga crónica, con dolor crónico. Puede tener algo que ver con esto, pero el tema es que tiene todo que ver con esto, Ok. Y fíjate otra cosa, hay otra cosa importante que tienes que considerar. Otra cosa importante que tienes que considerar. Que tengo que considerarlo. No empieces a complicar mucho la cosa, porque estamos en Instagram, acuérdate, no estamos en Google Meet, no estamos en una clase, ¿no? Teórica, así, formal, estamos en Google Meet. Pero tengo que decirles, aunque estemos en Instagram, tengo que decirles que hay una conexión. ¿Te acuerdas que hemos dicho ahí que pasa por el foramen yugular, el ganglio nodoso,
el ganglio yugular. Estas estructuras se encuentran intercaladas con células gliales, células endoteliales y con fibroblastos. Fíjate qué interesante. Estas estructuras que estamos hablando, estos ganglios, Silva, estos ganglios nodoso y ganglio yugular, estas estructuras vagales que son capaces de percibir estos neuropéptidos, se encuentran intercaladas con células gliales, con células endoteliales y con fibroblastos. Interesante, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ya sabemos que cuando esto empieza a producir estos cambios, cuando estas estructuras, estas aferencias vagales empiezan a percibir estos cambios, otros sistemas cercanos al sistema vagal empiezan también a adaptarse. Por ejemplo, el propio sistema inmune, las células gliales. Por ejemplo, el sistema endotelial, el sistema vascular. ¿Vale? Y entonces, al tener estos cambios, lo que empieza a pasar es que otros sistemas que no están directamente relacionados al sistema cardíaco empiezan a sufrir cambios también. El primer de ellos, el propio sistema nervioso central, la conducta, el comportamiento, la memoria, la energía, todo esto. Otros sistemas. Pero fíjate qué interesante, porque esta relación puede ampliarse aún más. ¿Por qué puede ampliarse aún más? Porque ya se sabe más o menos que otras estructuras que están localizadas en el sistema cardíaco también llevan información al sistema central. Y estas otras estructuras llevan esta información al sistema central a través de vías espinales, ¿no? Una vía va por una vía vagal, otra vía va por una vía espinal. Muy bien. La vía que lleva la información al sistema vagal lleva la información a través de quimiorreceptores y de varoreceptores. Los varoreceptores son a través de los receptores piezo del tipo 1 y del tipo 2, pero no vamos a entrar en esto. Los quimiorreceptores no son a través de los receptores mecanosensibles, pero quimiosensibles. Pero otro tipo de información va a la médula espinal, a las aferencias espinales. Y ya se sabe más o menos, fenómenos, que la información, ya se sabe más o menos, se sigue investigando, pero ya se sabe más o menos que la información vagal que sale del corazón, que sube al tronco encefálico, esta información suele generar una mejora de la respuesta vagal, como si fuera un reflejo vago-vagal. Esta información vagal que sale del corazón, que sube al tronco encefálico y que baja, esta información tiene una tendencia de generar una respuesta más vagal. Sin embargo, esta otra información que va por vía espinal, que va a la médula espinal, que sube al tronco encefálico y que baja, esta otra información tiene una tendencia de generar una respuesta más simpática. Bien. ¿Y por qué esto es importante? Porque no estamos hablando de inflamación, no estamos hablando de péptidos, no estamos hablando de condiciones donde estamos generando aumento de inflamación, aumento de respuesta del sistema inmune, aumento de la reactividad inflamatoria. Pues entonces lo natural es que al desarrollar estas condiciones de manera crónica, el vago empiece a disminuir su nivel de activación y el sistema simpático empiece a subir su nivel de activación. ¿Verdad? El vago empieza a disminuir su nivel de activación porque empieza a sufrir cambios en las aferencias, en la respuesta aferente,
que tiene que llevar el tronco encefálico y se potencia mucho la información que va por vía espinal y ahí sube mucho la actividad simpática. El tema aquí ahora es, yo te pregunto, al hablar de ganglio nodoso, al hablar de ganglio yugular, estamos hablando de estructuras que están dentro del sistema cardíaco, ¿sí o no? Están dentro del sistema cardíaco, ¿sí o no? El ganglio nodoso y el ganglio yugular están dentro del sistema cardíaco, ¿sí o no? ¿Qué opináis? ¿Sí o no? ¿Dónde están los ganglios? Fenómenos, os mato. Cansado estoy yo. Cansado estoy yo. ¿Vosotros? También, probablemente sí. Pero cansado estoy yo. ¿Dónde están los ganglios? Pues están aquí arriba. ¿De dónde captan información? Del sistema cardíaco. ¿Pero dónde están los ganglios? Aquí arriba. Y son selectivos del sistema. Estos ganglios son selectivos para el sistema cardíaco. ¿Sí o no? Entonces, la respuesta es no. Los ganglios no están en el sistema cardíaco. Los ganglios captan la información del sistema cardíaco, ¿vale? No están dentro del sistema cardíaco, pero captan la información del sistema cardíaco. Pero la pregunta es, entonces la respuesta es no. Ahora, pregunta 2, vamos, segunda oportunidad. ¿Estos ganglios son específicos del sistema cardíaco? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No son específicos del sistema cardíaco. Entonces imagínate lo siguiente, yo tengo una inflamación intestinal y esta inflamación intestinal me está generando aumento de péptidos circulantes, me está generando aumento de marcadores circulantes, aumento de marcadores inflamatorios. Esta información que viene de otra víscera, que no es el corazón en sí mismo, esta información que viene de otra víscera, va a influir sobre el ganglio nodoso, sobre todo, va a influir sobre el ganglio nodoso, sí o no. Decírmelo, por fin. ¿Va a influir sobre el ganglio nodoso, sí o no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Va a influir sobre el ganglio nodoso, sí o no? Esta información que viene de otros lugares, del intestino, por ejemplo, cuando hablamos de disbiosis, del bazo, cuando hablamos de respuesta del sistema inmune, del páncreas. Entonces, esta información que viene de otros campos puede generar cambios en esta actividad del ganglio nodoso. Puede generar cambios. Puede generar cambios. Y mira qué curioso todo esto. Porque el ganglio nodoso no tiene, Tere, una distribución viscerotópica de sus fibras. Es una distribución viscerotópica de sus fibras. Cuando una distribución viscerotópica de sus fibras es como si al cortar el ganglio, estamos mirando aquí, no, mira, el ganglio es uno solo, pero la información gástrica viene para acá, la información hepática viene para acá, la cardíaca para acá, la pulmonar para acá, una distribución viscerotópica. El ganglio no tiene esta distribución viscerotópica. El ganglio capta la información. Independiente de dónde venga la información, el ganglio capta la información. El núcleo sí, el núcleo tendrá esta distribución viscerotópica, como hemos visto en el avanzado. El núcleo tiene esta distribución, pero el ganglio no. Y si el ganglio no tiene, si el ganglio no es capaz de reconocer esta diferencia, ¿qué diferencia, Luis? Esta diferencia de cuál es el lugar que está inflamado, cuál es el lugar que me está generando esta alteración, cuál es el sitio de mi cuerpo que está alterado, que me está generando todo este cambio, este cacao que se está produciendo. Si el ganglio no es selectivo, el ganglio no puede informar de dónde viene el problema. El ganglio responde a lo que tiene que responder. Y al responder a lo que tiene que responder, lo que hace el ganglio, pues mira, fenómenos, aquí hay sustancia P, pues hay un montón de sustancia P, hay CGRP, hay TNF-alfa, hay interleucina 6, hay interleucina 1, hay cosas aquí. Yo lo que tengo que hacer es
enviar esta información hacia arriba. Yo hago lo que yo tengo que hacer y ya está, pum, y envío esta información hacia arriba. Pero es una información no selectiva. Es una información no selectiva. Bueno, y al ser una información no selectiva, ¿qué es lo que suele producir? Pues suele producir cambios en otros sistemas que no son de verdad los sistemas que estarían generando esta disfunción, esta respuesta alterada. Y esto va a afectar a la actividad cardíaca, esto va a afectar la actividad simpatovagal, ¿sí o no? ¿Qué opináis? ¿Esto va a afectar la actividad simpatovagal, sí o no? ¿Qué opináis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Va a afectar, sí o no? ¿Va a afectar esta respuesta que va dirigida a todos los demás sistemas, sí o no? Va a afectar, ¿verdad, Goyo? Entonces, puedo tener una alteración gastrointestinal, una inflamación gastrointestinal, por ejemplo, que me está generando este cambio en la actividad vagal aferente. Y al generar este cambio en la actividad vagal aferente, me está generando un cambio en la actividad vagal eferente. Y ahí está un poco la explicación de por qué miramos al corazón para saber si el intestino tiene problemas, por qué miramos al corazón para saber si es la inflamación periférica crónica de la rodilla que tiene problemas, si miramos al corazón para saber si la pelvis tiene problemas, miramos al corazón para saber si el sueño es reparador o no. Un poco existe información. ¿Por qué? Porque todo esto va a reflejarse como en una respuesta cardíaca alterada. ¿Vale? Entonces, comprender un poco esta respuesta es comprender un poco esto, que es un circuito que del curso hablamos de él todo el tiempo, y lo que estamos mirando al mirar la actividad simpatovagal es cómo el cuerpo se está adaptando a toda esta información que le está viniendo, ¿verdad? Porque esta alteración, estas alteraciones, sea una disfunción mitocondrial, sea una disfunción gastrointestinal, sea una disfunción endotelial, todas estas alteraciones me van a cambiar el sistema para producir estados de salud o para producir más estados de enfermedad, que es lo que vemos ahí más o menos en la foto. Después subo el paper a Telegram para que podáis descargarlo y leerlo con más tranquilidad, ¿vale? Por cierto, ahora sí os explico. Si no estáis luego terminamos el directo, yo subo el paper a Telegram. Si no estáis suscritos al canal de Telegram para poder descargar el paper, escribe aquí abajo en los comentarios Telegram y te enviamos una invitación para que puedas participar. Mañana el vídeo estará en YouTube. Si no estás en el canal de YouTube, escribe aquí abajo YouTube para que podamos enviarte la invitación para participar del canal de YouTube, ¿vale? Y además de esto, ya sabéis que en julio tendremos el congreso, el segundo congreso internacional de CNA integrativo, solo con casos clínicos y masterclasses, que estará genial, ¿vale? Y con valores promocionales ahora en junio, y habrá en el congreso la preventa para el avanzado, que es una promoción al año, que será en septiembre, así que no puedes perder el congreso para que puedas aprovechar la preventa para el avanzado, ¿vale? Si no estás suscrito al congreso, escribe aquí abajo congreso y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte al congreso. El precio del congreso es ridículo, más ridículo. Un congreso de sistema nervioso autónomo, de verdad, vale como $800, $900, y el nuestro es para que tú puedas participar, para que puedas sacar conclusiones de todo esto. Vale. Entonces, dicho esto, lo más que Ruby me apuntó aquí es que tenemos ahora en julio el curso de México y Colombia, ahora en julio, presencial, y que el breathwork saldrá pronto. Pero ahora no me acuerdo la fecha, yo creo que es 5 de julio que saldrá el siguiente breathwork, ¿vale? Así que apunta todo lo que tengas que apuntar ahí. Muy bien. Entonces,
seguimos hablando de las aferencias y todo esto. Cositas más. ¿Cuál es el principal? Esto a veces nos genera un poco de dudas, ¿no? El principal, en México, Nadia, sí, vamos a estar con el curso presencial en México y en Colombia ahora en julio, ¿vale? Si tienes dudas, envíanos un mensaje que te contestamos. Pero ahora en julio estaremos en México y en Colombia. Entonces, cuando hablamos en el curso que el principal neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿cuál es? ¿Alguien me puede ayudar? Greg, ayúdame. El principal neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿cuál es? Guadalajara, Nadia. Vamos a Guadalajara. Porque Aldo Giovanni, que es el director del curso ahí, vive en Guadalajara. Entonces, vamos a Guadalajara. Entonces, ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático? La acetilcolina, ¿verdad? Acetilcolina, ya lo sabemos. Bien. Pero ahora os pregunto, la acetilcolina, perdón, es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático si estamos hablando de la respuesta, ¿vale? De la respuesta. Pero cuando llega esta información al núcleo del tracto solitario, ahí no estamos hablando de acetilcolina. Ahí no estamos hablando de la acetilcolina. Estamos hablando de otro neurotransmisor. ¿Cuál es este otro neurotransmisor? Estamos hablando del glutamato. Esta información que llega al núcleo del tracto solitario y luego que va a transmitirse a otras neuronas de segunda, de tercera orden, esta información va por el glutamato. Así que el glutamato para el sistema vagal aferente es un estimulante. ¿Okay? El glutamato es un estimulador del sistema vagal aferente, ¿vale? Entonces, bueno, el glutamato es algo que nos importa. Y el ganglio nodoso, obviamente, tiene receptores de glutamato, por ejemplo, así como el núcleo del tracto solitario. Y el glutamato, fijaros ahora, Greg, esa es la parte. Yo no puedo estar cansado, Ruby, para impartir directos, porque empiezo a ponerme muy en plan técnico. Pero bien, ya que estamos cansados y estamos en plan técnico, seguimos. No vamos a cambiar el tema ahora. El glutamato, que es fundamental para esta estimulación del sistema aferente parasimpático, y ahora llegó Fede, he visto fenómeno que me has enviado un mensaje, luego lo voy a mirar, que es una máquina. Entonces, el glutamato, que es un estimulante para estas vías aferentes vagales, puede vincularse, puede enlazarse, se conecta, se pega al NMDA. Aquí tienes información. Al NMDA, que es el N-metil de aspartato, ¿no? NMDA. Ok, ¿qué significa pegarse, vincularse, conectarse con los receptores NMDA? Es que estos receptores NMDA, estos receptores producen cambios, efectos cardiovasculares. Cambios en la respuesta cardiovascular. Ok. ¿Pero en qué dirección de respuesta? En una dirección de bradicardia. En una dirección de bradicardia. ¿Cuándo el glutamato se vincula a los receptores NMDA, ahí en el corazón, en el sistema cardíaco, nos ofrece la posibilidad de generar un efecto de bradicardia, es decir, disminuir el ritmo y la fuerza de contracción cardíaca, disminuir la actividad simpática que va al corazón, disminuir la respuesta inflamatoria que va al corazón, disminuir la respuesta glial inmune que va al corazón.
Y si estás atento, vamos a ver si lo tengo aquí cerca. Si estás atento, aquí lo tengo, no lo voy a quitar, no lo voy a sacar, pero si estás atento al libro de Neurociencias de Loriland y Ekman, que es el mejor que hay, en mi opinión es el mejor que hay, y has leído el capítulo 3 de la versión, yo creo que el capítulo 3 de la cuarta edición o el capítulo 4 de la quinta edición, si lo has leído, si lo tienes ahí, lo has leído, has visto que en este capítulo que hablamos de neuroplasticidad, receptores importantes para el cambio neuroplástico son los receptores NMDA. ¿Sí o no? Receptores importantes para la neuroplasticidad son los receptores NMDA. Y los receptores NMDA son receptores que están vinculados al vago, que están vinculados a la producción de glutamato y que están vinculados a la mejor respuesta vagal. Fíjate la vuelta que hemos dado. Muy bien. El vago también se conecta a los receptores que no son receptores NMDA, son no NMDA, pero estos los dejamos fuera porque es demasiada información para acá, porque esta vinculación del glutamato con los receptores no NMDA lo que va a hacer es subir la tensión arterial, pero eso dejamos para otro momento, vale. Pero más que esto, Luis, más que esto, vale. Los aferentes vagales, las fibras aferentes vagales, también reciben información de los receptores, no, también recibe información de la dopamina. Los receptores vagales también reciben información de dopamina, también reciben información de óxido nítrico y también reciben información GABA. También reciben información GABA. Fíjate, informaciones de glutamato, información de GABA, información de óxido nítrico, información de dopamina. ¿Y cuál es el efecto del GABA en el núcleo del tracto solitario? El glutamato en el núcleo del tracto solitario lo que va a generar es una disminución de la tensión arterial, es una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la tensión arterial. El GABA lo que va a producir es justo al revés. Justo al revés. Un aumento de la tensión arterial. Un aumento de la tensión arterial. Ok. ¿Y el óxido nítrico? Bueno, el óxido nítrico que el vago aferente también lo capta, el óxido nítrico también lo capta, que se expresa en vías neuronales y se expresa en vías endoteliales. El vago lo capta y al captarlo lo que produce es una disminución de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. ¿Y la dopamina? ¿Qué hace ahí, Luis, que tú estabas hablando? Bueno, la dopamina lo que produce es un aumento de la tensión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjate qué interesante, que hablamos un montón de veces de motivación, ¿verdad? Hablamos un montón de veces de ansiedad, hablamos un montón de veces de pérdida de energía, hablamos un montón de veces de alteración del estado de ánimo y vinculamos todo esto, por ejemplo, con el sistema de recompensa, ¿verdad? Vinculamos todo esto con el sistema de recompensa, ¿sí o no? Y es correcto, la dopamina, el sistema de recompensa, es correcto. Entonces, cuando decimos en el curso que para buscar, que por la mañana, mejor que tú apliques pautas simpáticas, cuando decimos en el curso, si vas a meterte en una pileta de hielo, en una piscina llena de hielo, como hicimos en el healing, si vas a hacerlo, mejor que tú lo hagas por la mañana. ¿Por qué mejor que tú lo hagas por la mañana? Porque uno de los efectos que vamos a tener es un shot de dopamina que es brutal. Y el shot de dopamina, ¿a qué está asociado? Esta sensación de recompensa, ¿a qué está asociado? A un aumento del sistema simpático o un aumento del sistema parasimpático. ¿A qué está asociado? ¿Del simpático y del parasimpático?
¿Qué va? Fenómeno. Fede, estás una máquina. Te veo ahí en Instagram, vas con una máquina. Y eres un influencer, fenómeno. Entonces, fijaros que el aumento de la producción de dopamina, el aumento del sistema de motivación, el aumento de las ganas de hacer las cosas, vamos a buscarlo. Esto todo está asociado al sistema de recompensa. El sistema de recompensa está asociado al sistema simpático. Pero fíjate qué interesante, porque estamos hablando que el sistema de recompensa está vinculado al sistema simpático, y cuando vemos una persona que no tiene motivación, una persona que no arranca, una persona que le falta energía, una persona que está estresada y que necesita de esta visión de túnel, necesita de este gatillo, de este arranque. Cuando vemos a una persona así, ¿qué es lo que en general se recomienda para estas personas? ¿Qué es lo que se recomienda? Vamos, ahora en plan totalmente honestos, totalmente sinceros. ¿Alguien recomienda a estas personas? Pues actívate. ¿Alguien les recomienda esto? O se recomienda, no, mira, fenómeno. A lo mejor tienes que relajarte. A lo mejor tienes que seguir un poquito más a tu ritmo. A lo mejor te relajas un poquito, ¿verdad, Greg? A lo mejor te relajas un poquito, Andrea. A lo mejor tómate un ratito, sal de vacaciones, vete a meditar, ¿no? ¡Pum! Y la gente, Celi, dice, no, ¿por qué? Porque esto activa el sistema parasimpático. Claro, pero es que se activa el sistema parasimpático, activa otro sistema, no es el sistema de recompensa. ¿Me vas siguiendo? ¿Ves? Porque es importante conocer toda la función de este sistema. Es contraintuitivo, ¿no? Es totalmente contraintuitivo. Pero os dais cuenta cómo es súper necesario saber hacer estas relaciones para de verdad saber qué es lo que voy a prescribir a mi paciente. Porque cuando decimos, dale la respiración del águila que practicamos en el breathwork, mejor por la mañana. Puede ser en otro momento del día. Puede ser en otro momento del día. ¿Cuándo la recomendamos? Cuando te da un bajón, dale la respiración del fuego. Si te toca un bajón, dale el hand grip. ¿Por qué? Porque esto activa el sistema adrenérgico, esto activa el sistema dopaminérgico. Pero el tema es que al activar el sistema dopaminérgico, esto no significa que el sistema vagal se activa también. Esto es un inhibidor del sistema vagal. Es un inhibidor del sistema vagal. Y en este momento está bien que sea un inhibidor del sistema vagal, porque lo que estamos buscando es la adaptación aguda a esta otra cosa, a esta necesidad que ahora mismo es lo que yo necesito. Pero, en su momento llegará la hora que tendré que decirle lo mejor a mi paciente. Ahora tenemos que aprender la diferencia entre estar siempre acelerando y saber reconocer los momentos de freno. A lo mejor tienes que saber frenar, a lo mejor tienes que saber lidiar con los momentos de no dopamina, ¿no? Producir una crisis de dopamina, ayuno de dopamina, eso estaría genial, ¿no? Como Tere dijo, que se mueva, y el paciente no sabe cómo, si le falta dopamina, tiene problemas. Por esto el águila sienta también. Perfecto, Tere. ¿Entiendes por qué tenemos que comprender estas relaciones? Porque llegará el momento que tendremos que decir, mira, fenómeno, no puedes moverte solamente por la dopamina. No puedes moverte solamente por la dopamina. ¿Por qué? Porque si me muevo solamente por la dopamina, yo al final estoy al servicio de mi cuerpo, ¿no? Al final soy yo el empleado. Si me muevo solamente por dopamina, soy yo el empleado. Mi cabeza ahora responde a lo que mi cuerpo está pidiendo. Mi cuerpo pide más dopamina. Yo enciendo el celular, me meto en Instagram, empiezo a saltar vídeos para tener la liberación de dopamina rápida. Me meto en YouTube para tener la liberación de dopamina rápida y listo, soy un adicto.
Y soy un adicto y no soy capaz de levantarme de la cama. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Estoy cansado. No soy capaz de levantarme de la cama porque estoy fatigado. No soy capaz de levantarme por la cama, es que no me da ganas. ¿Y ahí qué pasa? Que es esta nueva generación que vamos teniendo hoy, pasa por esto. Y ahí tenemos un problema químico, obviamente. Es un problema, a lo mejor es un problema top-down, como dijo Tere, a lo mejor si no es un fallo en la capacidad de producir dopamina, es un problema top-down, pero es un problema de interpretación de todo esto. Y fíjate qué interesante, porque mi mamá no quería saber, Tere, si yo tenía ganas de hacer las cosas o no. Mi mamá no quería saber. Mi mamá ni siquiera me preguntaba, Tere, querido hijo, ¿quieres hacer las cosas o no? Mi mamá me decía, no lo vas a hacer. No, mamá, no lo voy a hacer. ¿Seguro no lo vas a hacer? No, mamá, es que no tengo ganas. Pues seguro no lo vas a hacer. Pronto llegaremos en casa. ¿Estás seguro de que de verdad no lo vas a hacer? Y listo. Mi sistema de recompensa se activaba, Tere. Pum, pero así. Súper deprisa. Y pum. Y no había bucle. Estaba ahí la motivación. Y yo me levantaba cansado, ¿no? Y hacía las cosas que tenía que hacer. Y luego somos adultos. Y adultos, en teoría, hacen lo que tienen que hacer. En teoría. ¿Por qué? Porque al no reconocer más el sistema de recompensa, dejamos de hacer las cosas. Y ahí no somos capaces de seguir una dieta, no somos capaces de seguir un plan de entrenamiento, no somos capaces de seguir con nada de constancia. Nada. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Porque yo puedo levantarme y trabajar 12 horas al día para pasar consultas a mis pacientes. Pero levantarme, cuidarme por 45 minutos, no. Esto es demasiado. Si es para mí, es demasiado. Pero yo puedo pasar consulta a 12 pacientes al día. Pero si es para mí, es demasiado. Soy un plan terapeuta, obviamente, hablando. ¿Por qué? Porque vemos esto en nuestros pacientes. ¿No? Vemos esto en nuestros pacientes. Cuando llegan los pacientes y nos dicen, es que Luis, es que es muy complicado. Es muy complicado, Luis, lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué te estoy pidiendo? Que tú me hagas 15 minutos de pautas de activación simpática por la mañana y 5 minutos de pautas de activación parasimpática por la noche. Esto es súper complicado, de verdad. No tienes 20 minutos en el día para invertir en ti mismo. Y a las personas de verdad les parece súper complicado. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda del crujido mágico. Es esto. Pero esto tiene todo que ver con el sistema vagal. ¿Te has dado cuenta? Esto tiene todo que ver con el sistema vagal. Entonces, muchas veces, tu paciente está sufriendo con problemas de regulación top, como dijo Tere. El paciente está sufriendo con problemas de motivación, con problemas para engancharse en la terapia, para asumir de verdad un compromiso con uno mismo, pero no lo está haciendo porque no quiere. Lo está haciendo porque la química corporal le pide esto. Le pide esto. Y le está pidiendo a través de ¿qué? Le está pidiendo a través de la sustancia P. Le está pidiendo a través de la liberación de neuropéptidos. Le está pidiendo a través de producción de marcadores proinflamatorios. Le está pidiendo a través de la neuroinflamación. Le está pidiendo a través de la química corporal. Y esta química corporal está llegando al núcleo del tracto solitario, a otros sitios también, pero aquí estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Está llegando a estos lugares, estos puntos receptores de información. Y está cambiando la información de respuesta. Te está quitando el ánimo. Te está robando la energía. Y al robarte la energía, ¿qué pasa? Te despiertas por la mañana y estás agotado.
Te despiertas por la mañana y parece que llevas 50 kilos en las espaldas, pero es que acabas de despertarte. Te despiertas por la mañana y todo parece un cacao, todo parece una hecatombe, es que tengo que hacer un súper esfuerzo. Y cuando le miras al corazón del paciente, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, a través del control simpato-vagal, lo que ves es una hiperactividad simpática y un bajo control vagal. Pero resulta que mi paciente lo que tiene de verdad, Luis, es fibromialgia, claro. Y esto tiene todo que ver con fibromialgia. Pero no, es que yo de verdad paso consultas a pacientes que sufren con ansiedad y depresión. Pero es que esto tiene todo que ver con la ansiedad y la depresión, ¿entiendes? No, es que mis pacientes, Luis, es dolor crónico, de verdad. Si supieras los puntos gatillos que tienen estos tíos, ¡buah! ¡Hombre, es brutal! Pero claro, pero es que la reactividad de los puntos gatillos también depende de esto que estamos hablando. El sistema autónomo no es todo, pero todo pasa por el sistema autónomo. Tener una mayor activación muscular o una menor activación muscular pasa por esto. Tener un mejor tono postural o un peor tono postural pasa por esto. Pasa por esto. ¿Cómo quieres tener una postura mejor, una postura más confiante sin que el sistema simpático esté activo? Sin que el sistema simpático esté diciéndote, pero fenómeno, pórtate bien. Saca el pecho, enséñame la seguridad, enséñame la confianza. ¿Cómo quieres hacerlo esto? ¿Cómo quieres hacerlo sin contar con el sistema autónomo? Es imposible. Es imposible. Entonces, conocer estas vías y las relaciones entre los sistemas empieza a aclararte algunas cosas. Entonces, al paciente que tiene dificultad para incorporar una dieta de verdad en su rutina, empieza a sospechar de que a lo mejor hay una alteración, hay algo que le está consumiendo la energía. Hay algo que le está consumiendo la energía. Vale, le está consumiendo la energía porque le está dejando más inflamado. Eso es. Y entonces vamos a tener una alteración de la actividad vagal. Eso es. ¿Y cómo podría yo, bueno, entonces, Luis, para estos pacientes, mejorar esta información, fíjate, mejorar esta información vagal? No te estoy diciendo la respuesta mejorará, pero mejorar esta información vagal que sube. Pero no hemos dicho que el vago responde, por ejemplo, al óxido nítrico. No hemos dicho. Pues pautas que mejoren la liberación de óxido nítrico. ¿No? Pautas que mejoren la función endotelial. Si el vago capta esto, pautas que mejoren la función endotelial, pautas que mejoren la función del óxido nítrico, pautas que mejoren la liberación del óxido nítrico, ¿mejorará esta aferencia vagal? Pues sí, probablemente sí. Probablemente sí. Ok. Bueno, ¿podríamos estimular el vago de otra forma? Podríamos estimular el vago de otra forma. ¿Cuál es la otra forma que podríamos estimular el vago? Bueno, el vago es responsable por un montón de cosas y algunos reflejos. Entonces, por ejemplo, el reflejo de Bethel-Jarich, que es el reflejo de la aurícula. Bethel-Jarich, por ejemplo. Este es un reflejo que depende del retorno venoso. Es un reflejo que depende del retorno venoso. Y este reflejo, que depende del retorno venoso, que es un reflejo vagal, tú lo puedes cambiar. Porque ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando del reflejo del retorno venoso, estamos hablando de un reflejo que regula la precarga cardíaca, ¿no? Ese es un tema más del avanzado, pero los alumnos del integrativo ya seguramente algo manejan de esto, y los alumnos que van a ingresar en el integrativo en agosto ya pueden ir estudiando algo de esto, ¿no? De Bethel-Jarich. Ok. Pues entonces el retorno venoso influye en la actividad vagal, influye.
Entonces, a lo mejor, Luis, yo podría trabajar el retorno venoso periférico como una forma de estimular la función endotelial periférica y a lo mejor influenciar en esta vía vagal que sube, que envía información y disminuir la actividad simpática. Pues a lo mejor si comprendes las vías y mecanismos, fenómenos, tú empiezas a pensar como un águila, de verdad. Con una mirada ampliada, empiezas a tener ahí una perspectiva distinta, más que estar, mueve el tejido para allá, Fede, ahora mueve el tejido para acá, Fede, ¿por qué mueves el tejido para allá? Pues es que no va para allá. ¿Y por qué mueves el tejido para allá? Es que no va para allá, te veo una restricción ahí, así que hay que estimular. Entonces, vías y mecanismos. Es lo más importante que te puedes ofrecer a tu paciente. Vías y mecanismos. Le puedo crujir el cuello, y le puedo crujir las torácicas, y puedes crujir lo que tú quieras. ¿Cuál es la vía que tú estás utilizando? ¿Cuál es el mecanismo que tú estás utilizando? ¿Qué es lo que tú estás buscando y por qué estás buscando? Porque al hacer esto, si el paciente sufre con ansiedad, con depresión, si el paciente sufre con Alzheimer, si el paciente sufre con Parkinson, si el paciente sufre con colon irritable, si el paciente sufre con diabetes, si el paciente sufre con dolor crónico o con insomnio, tú sabes qué vías y mecanismos estás buscando. Y al saber qué vías y mecanismos estás buscando, al tener este razonamiento de águila, empiezas a mirar las rayas de forma más específica y a generar resultados mejores para tus pacientes. ¿O no? O a lo mejor tú quieres trabajar con el reflejo de Bainbridge, que es un reflejo pulmonar, que viene ahí del complejo Pre-Botzinger. No, yo no puedo venir a un directo cansado. Como he dicho a Ruby, no puedo venir a directos cansados, porque empiezo a hablar todos estos nombres raros y todo esto, pero yo creo que más o menos se entiende. Y luego se me va la cabeza. Entonces, pero el reflejo de Bainbridge es otra cosa que tú puedes utilizar. ¿Y cómo voy a utilizar el reflejo de Bainbridge, Luis? Que si no sé qué es esto, pues si no sabes qué es esto, no me envíes un mensaje preguntándome qué es el reflejo de Bainbridge. No, vete a tus libros de fisiología. No tengo libros de fisiología. Pide los grupos de WhatsApp. Siempre hay algún alumno que tiene un libro de fisiología en PDF. Pero es que no estoy en los grupos de WhatsApp del SNE integrativo porque voy a incorporarme en agosto. Vale, pues entonces pon en Google reflejo de Bainbridge. Vale, y mira, a ver, pues no me pregunte, que ya te estoy diciendo, reflejo de Bainbridge, búscalo. Es una forma de activar el vago. Esto lo hicimos en el Brefort todo el tiempo. Todo el tiempo. Un reflejo del sistema respiratorio que para impedir un daño en el sistema pulmonar se activa una vía vagal. Entonces, estas cosas que estamos hablando de núcleo nodoso, núcleo del ganglio nodoso, del ganglio yugular, del núcleo del tracto solitario, del núcleo espinal del trigémino, estas cosas que estamos hablando, de capta la información por una vía intestinal, capta la información por una vía cardíaca, capta información de una vía meningea y recibe información de óxido nítrico y del glutamato y de GABA y de dopamina. Estas cosas que estamos hablando son cosas para que tú empieces a darte cuenta que lo que estás haciendo de verdad es activar vías y mecanismos. Y al activar vías y mecanismos, lo que estamos ofreciendo al cuerpo de nuestro paciente es la posibilidad de restablecer los loops de feedback y restablecer la homeostasis y salir de este loop de enfermedad que se ha metido, donde se está intentando sacarle de ahí a partir de medicamentos, de fármacos que borran los síntomas. Y de verdad algunos son muy importantes, pero borran los síntomas. Y al borrar síntomas no se corrige nada. Al borrar síntomas no se corrige nada. Lo que se hace es generar una sensación de que ya no hay problemas. Pero es una sensación, porque el problema sigue. Por esto es imprescindible que tú sepas mirar a la regulación simpato-vagal de tu paciente. Por esto es imprescindible considerar esto en la clínica de tu paciente.
Porque si no lo consideras, eventualmente ya has fallado. Si luchas contra el dolor, contra la inflamación de bajo grado, si luchas contra la depresión o la ansiedad, si luchas contra estados de ánimo alterados y no consideras esto, ya lo has perdido, porque es un mecanismo regulador. Es un mecanismo regulador. Muy bien, últimos informes, porque Ruby ya me has dicho, ya te has pasado, bueno, te fuiste a la olla, has vuelto, te fuiste otra vez, has vuelto, pero bien, cositas, si acabas de llegar, Luis, ¿dónde estará el paper? En Telegram. ¿Qué es Telegram? Es donde subimos todos los papers, ¿vale? Entonces, pero no sé dónde está, pues escribe aquí abajo Telegram, te enviamos una invitación para que te sumes al grupo, es gratuito Telegram, no pagas nada, escribe aquí abajo Telegram y luego puedes descargar todos los papers que utilizamos en los directos del miércoles, los miércoles de señal, mejor día de la semana, ¿vale? Entonces 4 o 6 no la puede ser, pues yo creo que voy por la 4, 7, 8 hoy, no la que es para a la cama. Y nada, pues no, tenemos ahí un par de cosas que hacer antes de dormir, porque si no, no se termina el tema del piso. Escribe aquí abajo Telegram para que puedas descargar el paper después, y todos los papers de los miércoles siempre subimos a Telegram. Mañana estará en YouTube el vídeo, pero Luis, me gustaría ver más vídeos tuyos, pues, y no sé dónde encontrarte en YouTube. Escribe aquí abajo YouTube, te enviamos una invitación para que puedas sumarte a nuestro canal de YouTube. Igual es gratuito, no tienes que pagar nada, ¿vale? Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos Ruby y yo y todos los cazadores que están aquí con nosotros, Greg, Tere, Nola, Andrea, María. Entonces, todos los cazadores que están aquí con nosotros hacen este mismo esfuerzo para llevar Fede, para llevar información de calidad a nuestros pacientes y a nuestros alumnos, ¿vale? Información de calidad. Porque esto es imprescindible para que podamos sacar esto adelante. ¿Bien? Más que esto, este mes es el último mes con valores promocionales para el Congreso de Diseño Integrativo, que va a pasar en el mes que viene, finales de julio, ¿vale? Así que escribe aquí abajo si no estás suscrito. Congreso, te enviamos el enlace para que puedas suscribirte, ¿vale? El valor es ridículo, el precio es ridículo y tienes ahí el acceso por 6 meses al Congreso para que puedas mirarlo cuando te venga mejor. Pero será solamente el mes que viene. Pero tienes que suscribirte ya para que puedas disfrutar de los valores promocionales, ¿vale? Y es imprescindible que tú estés en el Congreso si quieres apuntarte al SN Avanzado, porque el Avanzado es una promoción al año, es en septiembre y en el Congreso vamos a hacer la preventa. Así que tú pagas valores promocionales también por estar ahí. Además de aprender un montón, es en un montón de casos clínicos, ¿vale? Más que esto, cursos presenciales en México y Colombia, ahora en julio, y el siguiente Breathwork será en el 5 de julio, ¿vale? El lanzamiento del siguiente Breathwork, 5 de julio. Yo creo que esto, perdón por los términos técnicos y por haberme pasado ahí un cuarto de hora, pero un cuarto de hora para nosotros ya no es nada, ni siquiera es una hora gonzaguiana, son 20 minutos gonzaguianos. O un poquito más, 25 minutos gonzaguianos, ¿verdad? Y si tienes alguna duda o algo así, envíanos un direct message o un correo y te contestamos como escuché otro dice, felices de la vida. Otro día escuché esto. ¡Hombre! Nosotros felices de la vida, de contestarte, lo que sea, ¿no? Así en plan muy madrileño. O en plan más enérgico, ¿no? Más energía, no cansado así como estoy hoy. Muy bien, perdón por el cansancio, perdón por si no hemos contestado alguna pregunta o algo así. Espero que hayamos sumado algo ahí a tu universo de conocimiento. Ya sabéis que en el lunes que viene tenemos el directo de dudas, todos los lunes directo de dudas, todos los miércoles de enseñar, mejor día de la semana, hablamos de un tema relacionado al sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Os dejo en ese abrazo, cuidaros mucho, por favor, rezar un poquito por mí para que podamos terminar con esta función del piso nuevo del apartamento. Hoy, esperamos que hoy. Y luego dedicarnos a otras cositas más. Cuidaros mucho, un ese abrazo a todos, un ese abrazo a todas.